Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hablándoles por acá de nuevo Carlos Ochoa en su espacio Evangelio Veraz. Hoy quiero traer una reacción al apologista católico José Plasencia, el cual se encarga de prácticamente recriminar al cristianismo evangélico porque nosotros creemos en la sola escritura como última autoridad. Entonces vamos a estar reaccionando a un video que quiero dejar muy en claro, tarda aproximadamente 10 minutos, el de los cuales el señor Plasencia hace una ensalada de temas, toca muchos temas, y si fuésemos a reaccionar a cada uno de estos temas, pues nos gastaríamos muchísimo tiempo. Por lo cual voy a tratar de, abuelo de pájaro, ir tratando cada uno de los temas lo más rápido pero conciso posible. El protestante me pide a mí que solo crea lo que está en la Biblia. Pero cuando yo le pregunto, ok, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde la Biblia enseña que solo lo que está en la Biblia se debe creer? Ok, aquí empieza con la primera pregunta. ¿Dónde la Biblia enseña que solo lo que está en la Biblia se debe de creer? Yo quiero que rápidamente miremos a ver si la Biblia de pronto es ajena a este tema y vamos a buscar de pronto en las Escrituras en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, está diciendo el apóstol Pablo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí el apóstol Pablo está amonestando a los corintios porque hay muchos de ellos que se están inflando en razón de sus buenos maestros. Cuando estoy hablando de inflando es porque cuando en el versículo dice os envanezcáis unos contra otros, allí se utiliza el término griego fusio, que es inflarse. Es como decimos nosotros en nuestra tierra paisa, tan agrandados, se agranda, o sea, se mofan. Son personas que se convierten en arrogantes. Aquí el apóstol lanza esta amonestación precisamente por esas personas que se están volviendo arrogantes y están inflando en razón de sus maestros. Por lo cual el mismo apóstol Pablo en el versículo 1 del mismo capítulo se encarga de ponerse en un término de igualdad con todos los hombres. Obviamente todos estos hombres servidores de Cristo, como dice él, y administradores de los misterios de Dios. Allí no están estipulando como una élite en especial. En resumen, el apóstol Pablo está poniendo las escrituras como precisamente el límite para esa arrogancia que se estaba gestando dentro de los mismos corintios. De hecho, todo el contexto en cuanto a los capítulos se refiere de esta misma carta tienen que ver con este mismo tema. Y el apóstol Pablo, para ser coherente con esta misma amonestación, en cada uno de esos temas se encarga de repetir consecutivamente como está escrito. Lo dice en el capítulo 1, versículo 19, lo dice en el capítulo 1, versículo 31, lo dice en el capítulo 2, versículo 9, lo dice en el capítulo 3, versículo 19, lo dice en el capítulo 3, versículo 20, y así de todo el contexto se encarga de darle relevancia a las escrituras. Ahora, por sí mismo, el versículo es muy claro cuando dice de forma estricta, no pensar más de lo que está escrito. Obviamente ese pensar tiene que ver no solamente con nuestra parte cognitiva, sino con nuestra forma de expresarnos también en la enseñanza. Lo escrito es lo que en última instancia tiene peso. Y aquí, por lo menos la Biblia es muy clara, señor Plasencia. De que Martín Lutero fue el héroe de solo la Biblia no se sostiene. Porque Martín Lutero, repito, escribió más de 600 tratados, más de 600 libros, por así decirlo, donde él, por medio de esta propaganda, él desparramó por todas partes donde pudo sus herejías, sus desviaciones. Entonces, ¿cuál solo la Biblia? Si él usó 600 libros de su mano, de su pluma, para distribuir sus enseñanzas. Ok, aquí nos está diciendo que Martín Lutero fue el autor de 600 escritos, de 600 tratados, a través de los cuales se encargó de dispersar sus herejías. Yo simplemente podría hacer una pregunta, ¿hasta qué punto él sabe que fueron herejías lo que escribió Martín Lutero? No sé si él tuvo la oportunidad de primera mano leerse los 600 tratados, o se lo contaron. De una u otra manera, me surgen también unos interrogantes muy serios. Y es porque yo por lo menos tengo claro que Martín Lutero tenía como primera autoridad las escrituras y lo más probable es que esos tratados fueron basados en las mismas escrituras. Ahora, quiero preguntarle yo al señor José Plasencia, ¿de dónde habrá salido el catecismo católico con sus más de 2800 numerales? La segunda pregunta sería, ¿de dónde saldría el Denzinger con su mar, o con su, mejor dicho, mar no, con su océano de significados y símbolos? ¿De dónde? ¿De dónde surgieron los más de 20 concilios ecuménicos con su infinidad de contradicciones entre ellos mismos? Los cuales los católicos dicen no ser contradicciones, sino simplemente controversias. Y pregunto también, ¿de dónde salen los sínodos con sus mismas conclusiones documentadas? ¿De dónde salen los documentos pontificios?
con su ramificación en encíclicas, constituciones apostólicas, exhortaciones apostólicas y cartas apostólicas. ¿De dónde sale el Código de Derecho Canónico con sus más de 1700 cánones, o mejor dicho, leyes? ¿Y qué decir de la liturgia, con su libro de ritos y misal romano? Pues todo lo anterior está más que claro, no salen de las escrituras. Ellos dirán, no, efectivamente no tienen que ser de las escrituras porque no solamente creemos en las escrituras. Para mí las escrituras no es la autoridad suprema, sino que van acompañadas del magisterio y la tradición. El problema es que todos los documentos anteriores no salen de eso. Salen simplemente de las conveniencias del papa de turno. Y por supuesto, aquí sí hay muchísimas herejías. Sí, pero eso no es parte de la Biblia. Esa hoja que tú le llamas la tabla de contenido o el índice, eso no es parte de la Biblia. Eso lo puso la casa editorial que publicó la Biblia. Pero la pregunta es, ¿quién te dijo que solo son 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Quién te dice que solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Por qué no el Evangelio de Felipe? ¿Por qué no el Evangelio de Pedro? ¿Por qué no el Evangelio de Pablo? ¿Por qué no el Evangelio de Tomás? Bueno, vamos a responderle al señor Plasencia porque parece que no conoce un poquito de historia y si la conoce de pronto es a su manera o a su amaño. Vamos a responder de pronto por qué son los 4 evangelios o por qué realmente los libros que tenemos son los 27 que tenemos hablando del Nuevo Testamento. Primero que todo, los 4 evangelios que tenemos y aceptamos como parte del canon no simplemente son por su tema de antigüedad, sino también por el tema de su aceptación dentro de la misma iglesia primitiva, por la misma coherencia entre sí en cuanto a se refería a la vida, muerte y resurrección y a un ministerio de nuestro Señor. Hay coherencia, por eso se llaman sinópticos, por su coherencia. Ahora, mucho antes de que naciera su iglesia católica en el siglo IV, hubo un personaje llamado Ireneo de León, el cual es del segundo siglo, del siglo II. Ok, y por aquí tengo obras escogidas de Ireneo de León. Vamos a mirar qué dice en el libro 3, capítulo 11, versículo 8. En uno de sus escritos dice lo siguiente: por otra parte, no puede haber un número de evangelios ni mayor ni menor, porque son 4 las regiones del mundo en que vivimos y 4 los vientos de los 4 puntos cardinales, y la iglesia se ha extendido por toda la tierra. Estamos hablando de Ireneo de León, mi querido amigo Plasencia, de pronto te instruyo un poquito en historia, del segundo siglo. Entonces no sé por qué pones en duda los 4 evangelios. Ya más adelante en el siglo IV tenemos a un hombre llamado Atanasio. Y no solo se encarga de reivindicar los 4 evangelios dichos por Ireneo de León, sino que también corrobora los 27 libros en su totalidad del Nuevo Testamento. Ahora, en cuanto a los apócrifos que cita el señor Plasencia, no solamente no están allí porque Dios no quiso que no estuvieran, obviamente basado en su soberanía, sino porque son de autoría desconocida y todo su contenido va en contraste, o mejor dicho, en diferencia con todos los demás evangelios. Por lo menos no necesitaríamos ser unos lectores experimentados para conocer que gran parte de su contenido tiene cierta matiz gnóstica y muy diferenciada de los que ahora tenemos por canónicos. Aún me parece muy curioso que el señor José Plasencia mencione el Evangelio de Tomás cuando la iglesia canónica fue la primera en no aceptarlos dentro de un canon, cuando estos fueron descubiertos en el año de 1945, porque obviamente allí se verían muy afectados como organización jerárquica. La iglesia, por medio de los concilios, le puso fin a la controversia y la iglesia nos aseguró, y aparte la iglesia con la autoridad de Cristo nos dice, estos son los libros sagrados, Bueno, la iglesia con la autoridad de Cristo, pues cuando están refiriendo a la iglesia es al catolicismo romano, dice. Entonces el catolicismo romano con la autoridad de Cristo, dicen, estos son los libros sagrados. Aquí me surgen varias preguntas y es, ¿cuál iglesia? La romana. Como les venía diciendo, recordemos muy bien que el romanismo para nadie es un secreto. Surge a partir del siglo IV. Y recordemos que ya Ireneo de León ya estaba hablando desde antes, desde el siglo II. Y ya mencionaba los 4 evangelios. Ahora, quiero recordarle al señor Plasencia que la iglesia no creó el canon. La iglesia simplemente recibió el canon por parte de Dios y lo aceptó. Como diría Josh McDowell, un libro no es la palabra de Dios simplemente porque lo aceptó el pueblo de Dios. Más bien, fue aceptado por el pueblo de Dios porque es la palabra de Dios. La Iglesia Católica dice determinar el canon. La Iglesia de Jesucristo es la que descubre el canon. La Iglesia Católica dice ser la madre del canon. La Iglesia de Cristo dice ser hija del canon.
La Iglesia Católica dice administrar el canon. La Iglesia de Cristo es la que reconoce el canon. La Iglesia Católica dice ser la juez del canon. La Iglesia de Cristo dice ser testigo del canon. La Iglesia Católica dice ser maestra del canon. La Iglesia de Jesucristo dice ser sierva del canon. Bueno, aquí podemos ver que el Señor dice que la Iglesia fue la formadora del canon, pero me parece curioso que no da fuentes, no da citas, no da referencias algunas para uno realmente poder evidenciar las palabras que él está mencionando. Y si por las moscas quisiera citar el sínodo de Hipona en el año 393, quiero recordarle que este sínodo no le confirió ninguna autoridad al canon, sino que por el contrario lo reconoció como portador ya de esa autoridad. Que si aceptas el purgatorio, que tampoco está, según él, no está así de manera explícita, o la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ¿por qué la aceptas si no está así de manera explícita en la Biblia? Y yo le respondí, es que yo no creo lo que tú crees, yo no necesito mostrarte un versículo, es que yo no creo en solo la Biblia, eres tú el que crees en solo la Biblia, tú me estás queriendo imponer a mí un estándar al cual yo no me someto porque no es algo que la Iglesia haya creído jamás, pero no lo puedo entender. Él me decía, no te entiendo. Bueno, aquí está diciendo que él no se somete simplemente a la Biblia porque no es un estándar dentro de la Iglesia romana. Y yo acepto lo que él está diciendo porque esa es la fe que él está promulgando. No se someten a la Biblia y le aplaudo por ser sincero porque el catolicismo nunca se ha sometido a las escrituras. Y es acá donde yo quiero mencionar de pronto por un momento esta locura, por no decir un poquito contradicción católica. Ellos dicen no creer simplemente o solo en la palabra, sino creer en algo, una figura llamada magisterio y tradición oral. De ahí que de estos dos últimos se inventan dogmas que están aún ajenos a las escrituras, como buenos magos sacando el conejo del sombrero. Pero lo que me parece muy curioso es que dicen no creer solamente en la Biblia, pero en el mismo numeral 86 de su catecismo católico dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Entonces, si son tan fieles a su catecismo, ¿por qué el mismo magisterio se encarga de saltarse la misma palabra que ellos dicen predominar sobre los dos anteriores? Inventándose en dogmas como lo acaba de mencionar, purgatorios, Inmaculada Concepción, Asunción de María, infalibilidad papal, idolatría, o sea, adoración de imágenes y yesos, etc, etc, etc. Y no se saltan las escrituras porque van en contra de ellas. Por lado, por tu creencia de solo la Biblia, la única razón por la que yo como católico, o la única razón por la que los católicos les echamos en cara a los protestantes que su misma doctrina de solo la Biblia es insostenible, porque ni en la misma Biblia se enseña, la única razón por la que hacemos eso es para que tú mismo, protestante, te des cuenta que estás enseñando algo que tú mismo no practicas. Tú mismo estás enseñando que si no está en la Biblia no lo debes creer, y ese mismo principio no está en la Biblia. No solamente no está en un versículo, sino... Él nos está diciendo que nosotros estamos enseñando que si no están las escrituras, entonces no lo podemos creer. Y efectivamente nosotros decimos eso. Pero creo que aquí el hombre, señor José Plasencia, está un poco confundido de pronto en plenitud con la creencia, o desconoce, mejor dicho, lo que es la fe evangélica protestante. Porque yo creo que no alcanza a conocer la gran diferencia entre lo que es el soloísmo bíblico, señor Plasencia. Yo creo que usted lo ha escuchado, o si lo conoce, se hace el que no lo percibe, pero hay una diferencia muy marcada entre lo que es soloísmo bíblico y entre lo que es sola escritura. ¿Qué más podría decir yo? Más bien prima escritura, la cual yo, contradiciendo al señor Plasencia, porque ellos hablan de magisterio, de tradición, nosotros creemos en un magisterio y nosotros también creemos en una tradición. Solo que nosotros no nos sacamos el conejo del sombrero. Nosotros utilizamos lo que es prima escritura para darlo a entender y más claridad a los que de pronto no conocen el concepto. Nuestra máxima autoridad en conducta, fe y moral es la palabra de Dios, pero obviamente podemos tomar un magisterio y una tradición siempre y cuando no se desenfoque de la primera. Chao, conejos. No, que si tú analizas a la iglesia de la Biblia, te vas a dar cuenta que la iglesia de la Biblia no operaba bajo el principio de sola escritura. La iglesia de la Biblia estaba unificada. La iglesia de la Biblia hacía concilios. La iglesia de la Biblia tenía la tradición apostólica. Segunda a los Tesalonicenses 2.15, primera a los Corintios 11.2. Ok, vamos aquí a reaccionar porque vuelvo y les repito, como les dije desde el principio, esto es una ensalada, esto es un mix de muchas cosas. Entonces, si fuéramos a reaccionar a cada uno de esos temas, créame que nos gastaríamos horas por cada uno de esos temas, pero entonces estoy aquí a vuelo de pájaro tratando de hacerlo de forma rápida. Lo primero que está diciendo es que la Biblia de los primeros, o la iglesia primitiva, no operó con la sola escritura a su principio. Pero permítame decirle todo lo contrario, la iglesia primitiva siempre operó bajo la sola escritura. Reitero, señor Plasencia, una cosa es soloísmo bíblico, otra cosa es sola escritura. Y quiero volver a citarle porque parece que sigue reincidiendo en lo mismo,
Primera de Corintios 4:6. Y permítame decirle que con base en ese texto que ya vimos, que no lo voy a volver a poner, Pablo y los demás apóstoles no solamente enseñaban esto, sino que obviamente lo ponían por práctica. Ya lo segundo que él menciona es que la iglesia primitiva, o la primera iglesia, hacía concilios. Lo quiero corregir rápidamente en tres aspectos. La palabra de Dios no registra que la iglesia hubiera hecho concilios, en plural, señor Plasencia. La palabra de Dios registra que la iglesia hizo un concilio, el cual, entre comillas, lo encierro porque ya lo vamos a entrar a mirar. Segundo, en ese mismo concilio, más que conciliar, se llegó simplemente a la toma de una decisión por parte de Jacobo, el que estaba catalogado como líder de la iglesia. En esos momentos, no Pedro. Y tercero, el que se efectuara un concilio en ningún momento niega la autoridad de las escrituras, señor Plasencia. Por el contrario, Jacobo llegó a la decisión dentro de ese mismo concilio basado en las escrituras, citando al mismo profeta Amós para llegar a su veredicto. Y dijo Jacobo: con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Presten atención, aquí no está diciendo como yo decido o decidimos, dice como está escrito. Y prosigue: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y termina diciendo: por lo cual yo juzgo, presten atención, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Por lo cual me parece muy curioso que aquí el apóstol Jacobo está utilizando el término griego para juzgar crino. Y crino es sacar un veredicto, o sea, no está simplemente opinando o no simplemente está lanzando como cualesquier palabra suelta, sino por el contrario está decretando, está dando un veredicto, dando a mostrar y a entender que él tomaba o tenía autoridad. Por último, el señor Plasencia dice que la iglesia tenía la tradición apostólica y cita a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5 y a 1 de Corintios capítulo 11 versículo 2. Y antes de entrar aquí a mirar esos dos versículos, porque los vamos a mirar, mi pregunta es: ¿quién le dijo al señor Plasencia que la tradición apostólica era contraria a las escrituras? ¿O fuera, por el contrario, algo extrabíblico? De hecho, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5 que él acaba de citar, dice: ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, miren, palabra clave, os decía esto, palabra clave, os decía esto? Aquí nuestro querido señor José Plasencia le está dando relevancia al decía, que está escrito ahí, al decía de Pablo, para darle obviamente fuerza a la tradición apostólica. Entonces le da relevancia a ese decía. Pero aquí está la pregunta más clara: ¿cuáles son estas cosas que Pablo les decía? ¿No serán aquellas mismas cosas que allí les estaba escribiendo? Entonces ese texto no está hablando necesariamente del conejo guardado entre el sombrero. Ahí está todo manifiesto, lo que ya previamente les había dicho y lo que ahí posteriormente ya les estaba escribiendo. En 1 Corintios capítulo 11 verso 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Qué le hace suponer al señor Plasencia que las instrucciones que les entregó a ellos Pablo no hubiesen sido unas instrucciones que previa o posteriormente ya no les haya entregado o escrito? Es más, ¿qué lo hace pensar que esta tradición, que es más bien, como está ahí escrito, instrucción, no estaba ya vinculada a los escritos? ¿De dónde supone eso? De hecho, a los mismos corintios, ese es que les escribió ese mismo capítulo 4, versículo 6, donde dice no pensar más de lo que está escrito. Entonces Pablo se estaría contradiciendo entre él mismo. Etcétera, etcétera. La iglesia de la Biblia tenía tradición. La iglesia de la Biblia estaba unida. La iglesia de la Biblia hacía concilios. La iglesia de la Biblia creía que los ministros podían perdonar pecados. A quienes ustedes les perdonan los pecados, les serán perdonados. Ok. La iglesia de la Biblia creía que los ministros podían perdonar pecados. Aquí lo primero que veo es que se están apoyando prácticamente en Juan capítulo 20, versículo 23 y lo interpretan como hacen con la mayoría de los versículos de una forma totalmente errada. De forma muy errada piensan que las personas o que ese versículo da pie para que las personas corran delante de sus sacerdotes a ir a contarle los pecados, cosa que no dice ahí en Juan 20, 23.
Pues dice, a cuantos perdonéis los pecados les han sido perdonados, a cuantos los retengáis le han sido retenidos. Esto mucho como está en la versión textual, porque la versión textual dice han sido, no dicen serán, y en el original está escrito así. ¿Me hago entender? Entonces, me parece muy interesante que ahí Dios no está delegando sobre los apóstoles simplemente la capacidad de decir es que si tú decides perdonar a alguien lo perdonas y si no decides perdonarlo no lo perdonas, sino por el contrario, cuando dicen les han sido perdonados es porque está Dios designando a sus apóstoles como promotores de ese perdón que previamente Dios ya había otorgado. Es muy diferente. Y la mejor manera de llevar ese perdón era ¿qué? Llevando el evangelio. Entonces, en última instancia, ese versículo cuando dice perdonar o no perdonar es simplemente si el apóstol se abstenía o no se abstenía de llevar el evangelio, porque a través del evangelio es que se alcanza el perdón de los pecados, no a través simplemente del deseo o capricho o estado de ánimo de un hombre. Ahora, quiero compartirle otros dos textos más con la Biblia, porque aquí hablamos con la Biblia para reforzar lo que les vengo enseñando y no simplemente lo que enseña la tradición católica. Dice 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni os comáis. Segunda de Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Dicho esto, entonces la iglesia bíblicamente hablando tiene la potestad de excluir de la comunión eclesial a sus miembros o aparte de ellos que estén en esa desobediencia. Mas jamás tiene la potestad de excluir de la comunión íntima con Dios a ese individuo, jamás. Ahora, vamos a mirar un ejemplo más para cerrar este tema y continuar con el video del señor Plasencia y voy a utilizar como ejemplo al mismo apóstol Pedro, que por supuesto en el suceso que les voy a mostrar a continuación estaba no algo sino muy enojado con un personaje. Vamos a mirarlo. Entonces Pedro le dijo, ¿a quién? Recuerden muy bien, a Simón el mago, tu dinero perezca contigo. Yo no creo que estaba como de muy buenas pulgas para decirle eso, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mi pregunta es, si tenía potestad, porque esto fue mucho antes de que le dije, esto fue mucho después de que Jesús les dijera eso, entonces mi pregunta es, si tenía esa potestad de retener los pecados, ¿por qué no se los retuvo a Simón ahí, con el cual estaba tan enojado? Sino que por el contrario corre y le dice lo que sigue a continuación en el verso 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega ¿a quién? A Dios. Repita conmigo, ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces aquí en este verso 22 que es contundente, dice dos cosas muy importantes. Primero, ruega ¿a quién? A mí. Yo soy el apóstol. Yo soy el vicario de Cristo. Yo soy el que perdona a Guata. Dijo eso. Ruega a Dios. Es lo primero que invita Pedro a Simón el mago. Y me parece muy curioso porque de aquí saco una segunda conclusión donde dice, porque quizás sea perdonado tu pensamiento. Entonces, ese quizás muestra que realmente Pedro no tiene parte ni suerte en ese suceso. Pedro en esos momentos se lava las manos y dice, eso le compete única y exclusivamente a Dios, señor Plasencia. Y lo dice Pedro, no lo dice ahora un papa contemporáneo, mucho menos. Creía que los ministros podían perdonar pecados. A quienes ustedes les perdonan los pecados les serán perdonados. La iglesia de la Biblia creía que el bautismo te hacía nacer de nuevo. Juan 3:5, Carta a los Romanos 6:4, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dice etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tomar esos dos versículos. ¿Para qué? Para realmente mirar si la iglesia de la Biblia tenía la potestad o creía que el bautismo te hacía nacer de nuevo. Oiga, el bautismo. Vamos a mirarlo. Primero que todo, Juan, o el escritor del Evangelio de Juan, dentro de su contexto o dentro del mismo texto que está mencionando en primera instancia, que es Juan 3:5, no está citando en ningún momento de forma clara un bautismo. No está hablando de bautismo en ningún lado. Él dice con convicciones que Juan habla del bautismo en Juan 3:5. No, el texto no habla en ninguna parte de Juan 3:5. Eso es lo primero que tenemos del bautismo en Juan 3:5. En ninguna parte de forma clara. De hecho, vamos a mirar el texto y miramos si está explícitamente hablando de un bautismo. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
pues nos sentiríamos muy tentados, al igual que el católico romano o al igual que el señor José Plasencia, a decir, no, es que ahí está hablando de bautismo. Pero permítame decirle que no necesariamente siempre que la Biblia toca el término o toma el término agua, necesariamente esté hablando de bautismo. Vamos a leer unos mismos textos del mismo escritor de este evangelio, dentro de ese mismo evangelio, a ver si referente al agua siempre habla de bautismo. En Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Versículo 11. Porque él sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí surge una pregunta clara. ¿Será que Judas no se bañaba? ¿Será que Judas no se había bautizado? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Bueno, ahí vemos claramente que está Jesús mezclando una alegoría con un tema literal. Está lavando los pies física y literalmente a los apóstoles, pero está hablando de un lavado espiritual que previamente se tuvo que haber dado. Él no está hablando de que si se bañaron o no se bañaron. Ahora, la pregunta es, bueno, si no se está hablando necesariamente del bautismo, entonces, ¿de qué está hablando el Señor? ¿A qué se refiere cuando dice lavar? ¿Lavar con qué? Si no era el lavado del bautismo, entonces, ¿con qué los lavó? Vamos a seguir escuchando al mismo Juan, 2 capitulitos más adelante. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí de manera contundente, sin hacer triple salto mortal doctrinal, sin hacer maromas teológicas, vemos que el mismo escritor de Juan 3:5 nos muestra que claramente una forma de limpiar al creyente o al ser humano, en otras palabras, es a través de la palabra de Dios. Y lo dice Jesús de manera muy clara por el mismo escritor. Ahí no nos está hablando de bautismo. Si el capítulo 3 de Juan nos dijera bautismo, pues se respetaría el texto. Pero ahí nos están hablando de una limpieza con un agua que no necesariamente tiene que ser el bautismo, sino que por el contrario, el contexto nos clarifica que es a través de la palabra de Dios. Pero como si fuera poco, miremos más textos bíblicos, porque me gusta dar Biblia. Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, oiga, escuchen, hablando ya de salvación, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Aquí también muchos se sentirían tentados a decir, vea, el lavamiento, entonces es el bautismo. No, ahí está diciendo el lavamiento de la regeneración. ¿A qué se estará refiriendo de esa salvación que vino por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu? Pues vamos a mirar que la Biblia nos responde. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos, escuchen, lo mismo que el anterior, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. ¿Por dónde? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El versículo dice muy claramente que somos renacidos por la palabra. Ese mismo término de regenerar que está prácticamente en Tito. Renacer, regenerar, o sea, es volver a nacer. Es como el nuevo nacimiento de lo que estamos hablando aquí. Renacidos. Nuevo nacimiento es lo mismo. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Vamos a terminar con el último escrito de otro apóstol, a ver si por lo menos el otro le atina al bautismo. Vamos a mirar a Jacobo, o lo que conocen ustedes por Santiago, en su capítulo 1, versículo 18. Dice, Él, o sea, Jesús, el Mesías, de su voluntad, nos hizo nacer, vuelve y utiliza el término, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, es tan válido decir ahí nacer como renacer, porque recuerden que ahí no está hablando simplemente al nacimiento carnal, sino a algo espiritual. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Entonces vemos que de manera clara, no necesariamente, y podemos seguir utilizando textos aún del Antiguo Testamento, como analógicamente el concepto agua o el término lavar tiene que ver con la palabra de Dios aún más que el bautismo, porque el bautismo por lo general va acompañado desde el creer, pero de forma aislada el bautismo en ninguna parte de la escritura salva a nadie. Lo sigamos escuchando al señor Plasencia con sus hiper mega argumentos. Le voy a bautizar con el nombre de católica. No es así, pero somos católicos porque nuestra fe es católica, porque nuestra fe fue predicada en todo el mundo y fue recibida en todo el mundo, y es una fe conforme al todo, en contraste con una fe sectaria, una fe que solamente cree una porción, un sector, una parte. Eso es el sectarismo. O sea, una fe real católica en contraste con una fe sectaria como el protestantismo, está diciendo aquí el señor Plasencia.
Pues permítame decirle, señor Plasencia, que el principio de la sola escritura es un principio que predomina en casi todo el evangelicalismo. Ahora, hablando con datos concretos, temas reales, según un informe del Centro de Investigación PEW en el año 2019, aproximadamente el 50% de todos los cristianos del mundo son católicos y el 25% son protestantes evangélicos. Según esta radiografía de este estudio, de esta entidad, podrían ustedes estar pensando, si ves, somos más. Detente por un momento y piensa. Analizando esta radiografía vemos a un Roma, a un imperio romano religioso que tiene un periodo de más de 1700 años, en los cuales, en vez de crecer, por el contrario, ha decrecido abismalmente. En contraste o contrario al evangelicalismo protestante, como lo llaman ustedes, que ha crecido exponencialmente en solo 500 años. Estamos hablando menos de la tercera parte de lo que tiene Roma como imperio religioso. Quizás el señor Plasencia, como lo he visto de pronto en otros videos y en este mencionándolo de pronto por las orillas, quiera justificarse hablando de la cantidad de divisiones, denominaciones, de las miles que hay dentro del evangelicalismo. Pero yo quiero recordarle y me quiero permitir, señor Plasencia, de recordarle a usted la cantidad de cismas que ha habido dentro de su iglesia. Y no solamente los ha habido, sino que hasta la fecha los continúa teniendo. Recordemos que el catolicismo, al entrar en los siglos XIV y XV, tuvo un periodo en los cuales gobernaron dos, o quizás en su defecto tres papas, los cuales eran rivales entre sí mismos. Y como resultado de estas divergencias, diferencias, choques, contradicciones, no solamente tenemos como resultado la Iglesia Católica Romana, sino que también está la Iglesia Católica Armenia, la Iglesia Católica Copta, la Iglesia Católica Siriaca, la Iglesia Católica Marionita, la Iglesia Católica Caldea, sin mencionar todas las iglesias greco-católicas, como la ucraniana, la rutena, la melquita, la rumana, la eslovaca, la húngara, la etc, etíope, bizantina y más etc. Creo que nos queda grande hablar de cismas, porque estos sí son cismas dentro de lo que ustedes llaman una fe. Cuando nosotros hablamos de unidad como iglesia, no estamos hablando de unidad como iglesia organizacional o jerárquica como ustedes. Hablamos de unidad de la iglesia a través de la escritura y el Espíritu de Dios. La iglesia es universal, debe tener una fe universal, una fe católica. Debemos creer todo lo que se enseñó por los apóstoles aún antes de que existiera el Nuevo Testamento. Estoy de acuerdo. Debemos creer todo lo que se enseñó por los apóstoles aún antes que se escribiera el Nuevo Testamento. Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo lo toman ellos? Ahora, yo quiero preguntar de manera de pronto un poco escueta, lo que más o menos les mencionaba ahorita, ¿dónde enseñaron los apóstoles la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, la infalibilidad papal? Todo este tipo de dogmas que en última instancia han sido inventados por los hombres. Tenemos dogmas inventados por ellos hasta el siglo pasado. Entonces, ¿qué certeza o qué tranquilidad podríamos tener para decir, no es que sale la iglesia a Dios y predica la verdad, cuando realmente lo que predican son simplemente caprichos del Papa de turno? Dicho lo anterior, mi querido José Plasencia, por eso como evangélicos creemos en la sola escritura, para estar alineados. ¿Que hay diferencias? Claro que hay diferencias, como las hubo entre los apóstoles, como las hubo entre los padres apostólicos. A diferencia de ustedes, que la única forma de mantenerse en unidad es mantenerse subyugados ante un hombre y contradiciendo las escrituras. Chao.